Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, hasta las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Dios les bendice a todos, mis hermanos. Gracias por estar sintonizados con nosotros. Este es el pastor Edwin Malavé y este es su programa Transformados por la Renovación de la Mente. Saludamos a toda la familia de Radio Apocalipsis Network y la cadena de repetidoras que nos permiten llevar este mensaje de la palabra de Dios hasta los hogares, hasta los corazones y las mentes de aquellos radioyentes que están sintonizados continuamente y que están buscando tener una relación íntima, una íntima relación con Dios, mucho más con el Señor. El día de hoy queremos tomar este tiempo, esta media hora de predicación y exhortación bíblica para poder llegar a entender uno de las bendiciones más grandes que tiene el ser humano, y es la salvación de su alma. Así que nosotros queremos llegar a corazones que necesitan ser salvos. Queremos llegar a corazones de personas que son salvas y que usted se asegure de mantener su salvación y no se aleje y no se aparte del Señor. Queremos hablar con algunos de ustedes que probablemente están en un 3 y 2 en este momento, como una especie de encrucijada, preguntándose si deben continuar sirviendo al Señor, si deben seguir asistiendo a la iglesia, si deben seguir buscando a Dios, orando. Hay muchas personas que lamentablemente, aunque son parte del reino de Dios en este momento, están actualmente claudicando en dos pensamientos y están pensando qué posibilidades hay de irse al mundo, aunque sea por un tiempo. Hay personas que piensan de esa manera. En una ocasión tuve un compañero en la iglesia que me dijo algo que verdaderamente fue interesante. Él estaba oyendo el testimonio de un drogadicto que vino a Cristo y fue salvo y fue transformado. Y este personaje, después de haber dado este testimonio, enseñaba cómo la misericordia de Dios lo había salvado, lo había transformado y lo había hecho una nueva persona en Cristo. Y mi compañero, mi hermano en Cristo, que estaba sentado a mi lado, me dice así, de momento me dice: me voy para el mundo. Y yo le digo: ¿y eso? ¿Y por qué te vas al mundo? Y me dice: porque necesito buscar un testimonio, me dice. Tengo que irme al mundo para irme a pecar, para que el Señor me rescate, para que me salve y así yo tener un testimonio de lo que Dios hizo en mi vida, tal como ese varón, y poder yo predicar como él predica. Puras tonterías de las personas que no entienden la palabra y que no entienden el Evangelio de Jesucristo. Hay personas que hemos nacido en el Evangelio, que nos hemos criado en la palabra del Señor, que Dios nos ha bendecido con padres cristianos y que toda la vida hemos deseado buscar y servir a Jesucristo y recibir los dones del Espíritu Santo y vivir una vida agradable, totalmente agradable a los ojos de Dios. No hay necesidad de ir a buscar absolutamente nada al mundo. Cuando el apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice: la fe que está en ti, que estuvo primeramente en tu madre y en tu abuela, él está hablando de que Timoteo había sido un hombre, un joven que había nacido en la fe y que se había mantenido en la fe, y que el Señor lo estaba usando, lo estaba preparando y lo estaba dotando precisamente para que se convirtiera en uno de los obispos de la iglesia en los tiempos en que el apóstol Pablo estaba predicando y enseñando, y él estaba equipando a Timoteo para que se encargara de continuar con el avance que se necesita continuar en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Pero hay personas que malentendiendo titubean en dos pensamientos, en vez de estar buscando entender a Dios y ser guiados por el Espíritu Santo. Acuérdense, mis hermanos, que en el entendimiento está Dios. Así que entender a Dios es sumamente importante, entender su palabra y buscar de parte del Espíritu Santo esa guianza continua. ¿Y cómo nosotros podemos ser usados en el reino de Dios? El reino de Dios se hace fuerte y los valientes lo arrebatan, y nosotros tenemos que entregarnos total y completamente a ser parte de ese avance que el reino de Dios está haciendo sobre la tierra, porque las naciones fueron entregadas a espíritus como lo es Satanás, que nosotros sabemos que el príncipe de las tinieblas, el mismo Señor Jesucristo no cuestiona su autoridad, y hay principados que están sobre diferentes regiones a través de la tierra, del mundo. Las naciones tienen sus entidades, como lo es el príncipe de Grecia y el príncipe de aquí, el príncipe de allá. Estas son entidades espirituales que actualmente toman total y completo control de regiones en el mundo, pero ese basta ya vino en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesucristo viene a dejarle saber al mundo y dejarle saber a principados y a potestades: si yo, por el dedo de Dios, echo fuera a los demonios, entonces el reino de Dios está sobre vosotros. Así que nosotros tenemos el reino de Dios en este lugar, y nosotros tenemos que causar un avance. El Señor Jesucristo vino a quitarle la total y completa autoridad a Satanás y a toda otra entidad, principados, potestades, gobierno de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Todas estas cosas tienen que ser destruidas. Este es el avance del reino, y esto se logra a través de la iglesia, que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros tenemos que entender esto y actualmente vivir de acuerdo a esto cuando estamos en la palabra del Señor. Pero de todas maneras encontramos que dentro de las iglesias pues hay ciertas mentes titubeando, ciertas mentes pensando y claudicando en dos pensamientos, y nosotros queremos hablarles a estas personas dentro de la iglesia acerca de tu salvación. Yo quiero hablar de tu salvación, quiero asegurarme que estás al tanto. Muy probablemente estás haciendo una decisión total y completamente incorrecta, y yo te voy a mostrar, no solamente por la palabra del Señor, sino por experiencias que yo mismo las he vivido y que las he visto, y que sé lo que es cómo paga Satanás y cómo paga el pecado y cómo paga el mundo, que ustedes o cualquier persona decida vivir su vida de acuerdo al mundo. La palabra del Señor, el mismo Señor Jesucristo, nos dice que el que quiera ganar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mi causa, ese la ganará. Así que vamos a buscar la palabra del Señor, siempre entrando en la palabra, en las Escrituras. Así que vamos a buscar en Hebreos capítulo 3, si usted tiene su Biblia y quiere seguirme en lo que estamos acá leyendo, usando la versión Reina Valera de 1960. La palabra del Señor dicta de la siguiente manera: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo
para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz. Ese es el tema que quiero hablar en el día de hoy. Si oyereis hoy su voz. Para oír la voz tienes que estar atento. ¿Cuántas voces llegan a tu mente? ¿Cuántas voces llegan a tu corazón? Hay muchas voces que te hablan. Aún tu misma voz a veces te engaña porque es la voz de tu propio corazón y nada hay más engañoso que el corazón. Así que es la voz de Jesucristo la que tienes que oír, es la voz de Dios, la cual se encuentra en su palabra, se encuentra en las Escrituras. Cuando nosotros nos sometemos a buscar y a entender y a buscar los juicios de Dios, los vamos a hallar dentro de las Sagradas Escrituras y vamos a ser iluminados y guiados por el Espíritu Santo que actualmente puede verdaderamente llevarnos a toda justicia, a toda verdad y enseñarnos todas las cosas. Así que entre todas las voces que tú estás oyendo, hoy yo quiero que tú oigas la voz de Dios, que oigas la voz del Espíritu Santo, y si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No endurezcas tu corazón, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Así que hay personas que han sido llamados, que han sido sacados de un Egipto, que han sido sacados del mundo, pero todavía están cuestionando a Dios, están cuestionando sus razones, están cuestionando su salvación, están más envueltos en sus propios deseos, en sus deseos carnales, en vez de estar envueltos en verdaderamente seguir a Dios, seguir su camino y obedecer y ser parte de lo próximo que Dios quiere hacer en esta vida y lo quiere hacer en tu vida. Pero si eres fuerte y tienes un corazón que resiste a Dios y resiste al Espíritu Santo. Yo siempre he dicho que si nosotros resistiéramos al diablo y resistiéramos al pecado de la misma manera que resistimos a Dios y al Espíritu Santo, seríamos tremendos creyentes que buscamos recibir lo más grande de parte de Dios. Así que, ¿a quién resistes tú? ¿Estás resistiendo a Dios? ¿Estás resistiendo al Espíritu Santo? ¿O estás resistiendo a Satanás? Donde dice la palabra resistir al diablo. Dice, someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Así que tienes que empezar a entender esto que Dios te está hablando. Dice, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré mi ira, no entrarán en mi reposo. Wow, esto es muy difícil oírlo, porque esto está en el Nuevo Testamento y nos está diciendo a nosotros en el Nuevo Testamento que tengamos cuidado de no haber salido del mundo y que sigamos vagando en dos pensamientos y que sigamos claudicando en dos pensamientos, que seamos creyentes de doble ánimo y que actualmente no estemos listos para rendirnos total y completamente al Señor y entregarlo todo por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Así que este es un momento en que Dios quiere hablar contigo y quiere recordarte esta realidad, esta verdad. Y después de haber venido a Cristo, qué lamentable que pierdas tu reposo eterno, que Dios no pueda tener una relación contigo porque tú, lamentablemente, estás pensando en no tenerla con Él. Y
las cosas del mundo te están llamando en este momento. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Cuidado, hermanos, un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Precisamente eso es lo que estoy haciendo en este momento, aprovechando esta plataforma radial para hacer una exhortación a las personas que me están oyendo y decirles que hoy es un día muy importante para tu vida y que no permitas que la incredulidad llegue a tu corazón y que no venga una dureza, que no seas endurecido por el engaño del pecado. Si el pecado es lo que te está atrayendo, quiero que sepas que es un engaño y que el que rige el imperio del pecado es Satanás. Y ya tú lo sabes, tú eres un creyente. ¿Okay? Aquellas personas que nunca han venido a Jesucristo y que necesitan ser salvos, este mensaje es para ti también. Estás viviendo en una vida donde tienes que salir del pecado, tienes que correr, tienes que huir. ¿Hacia dónde vas a huir? ¿Cuál es el camino? Jesucristo te dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Ven a mí y llegarás al Padre, al Creador, aquel que te hizo, que te transformó. Eso es lo que te está diciendo el Señor. Hoy es el día de salvación. Si hoy oyeres su voz, hoy no endurezcas tu corazón. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Es decir, hubo un principio en tu vida, tú que sirves al Señor ahora y que estás ahí pensando en qué hago y si sigo y ya como que voy a soltar, voy a enganchar los guantes, voy a tirar la toalla. Todos estos son alegorías de cuando un boxeador se rinde en medio de una pelea. No, el Señor no quiere que tú hagas eso. El Señor quiere que tú sigas hacia adelante y que lo que comenzaste al principio lo continúes hasta el fin. Retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, una vez más lo repite, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Así que ahí estamos, hermanos queridos, nosotros salimos de ese pecado, salimos de Egipto, salimos del mundo, salimos de esclavitud, de la esclavitud del pecado. El Señor nos ha limpiado, nos ha transformado, nos ha dejado ver su gloria, nos ha enseñado sus milagros. Hemos visto el poder de Dios manifestado, la gloria de Dios, y de momento una prueba, una situación, una tentación quiere desviarte, quiere sacarte, quiere sonsacarte, quiere hacer que tú salgas de la presencia del Señor. Y yo te estoy diciendo que no puedes hacer eso. Yo te estoy diciendo que tienes que mantenerte firme en la esperanza, buscando a Dios. Mi amigo Miguel, cuando yo tenía solamente unos 20 años, él también tenía la misma edad y era un hombre con una mentalidad sumamente excepcional. Hay personas que pueden memorizar ciertos versículos bíblicos para hacer un debate de versículos bíblicos en la iglesia. Hay personas que pueden memorizar salmos y capítulos completos, pero había algo muy interesante de Miguel y era que él podía memorizarse los evangelios completos. En una ocasión lo vi pararse al frente y recitar sin mirar la Biblia, recitar el Evangelio de Mateo desde su primer capítulo hasta su último capítulo, perfectamente y sin fallar. Era una mente
excepcional en esa área. A mí también me gustaba la palabra del Señor, entenderla, comprenderla. Mi mente trabajaba muy diferente a la de él, pero también buscaba mucho el conocimiento bíblico. Por ejemplo, cuando se trata de mi propia mente, pues lo que yo hacía era que leía y leí la palabra del Señor varias veces, unas 9 veces, de principio a fin, y la manera en que yo bregaba con mis capacidades mentales y la palabra del Señor era que si alguien me decía, yo quisiera saber dónde se encuentra este versículo bíblico, he oído que se encuentra en la palabra del Señor, lo he buscado en la concordancia, lo he buscado acá, no lo encuentro. Y yo puedo decirle, bueno, eso se encuentra en este libro, en el capítulo tal, búscate en esta área de estos versículos y ahí lo vas a encontrar. Y la persona pues buscaba y decía, wow, qué interesante, aquí está el versículo que estaba buscando. Así que había una capacidad, un potencial grandísimo, tanto en mi amigo Miguel como yo, y nos gustaba entender y aprender increíblemente la palabra del Señor. Y yo estaba muy contento con Miguel, porque yo era el presidente de la juventud por un tiempo y me gustaba traerlo para que pudiera enseñar lo que era buscar y entender y memorizar y atesorar las Sagradas Escrituras en su corazón. Pero un día, una mañana de domingo, mi amigo Miguel, cuando yo estaba abriendo la iglesia ese día, vi que llegó en su bicicleta y él nunca llegaba en bicicleta, él siempre llegaba bien vestido, siempre llegaba con su Biblia bajo el brazo y estaba dispuesto a venir a adorar al Señor, pero ese día llegó en bicicleta, era domingo, y cuando llega le digo, ¿qué haces? Y me dice, he decidido no servir más al Señor. Yo dije, ¿pero qué estás hablando? Me dice, no, he decidido no servir más al Señor. Hoy vine a verte, me dice, porque eres mi amigo, vengo a despedirme de ti y no quiero volver más al Evangelio porque voy a vivir mi vida, me dijo. Voy a vivir mi vida. Yo soy muy joven, yo no puedo estar perdiendo mi vida en la iglesia. Yo tengo que irme a vivir la vida. Y me dice, pero cuando yo tenga 50 años, me dice, yo voy a regresar y voy a buscar a Dios y entonces me entrego al Señor y entonces entro en la salvación de mi alma. Y cuando yo oí esas palabras, mi corazón básicamente sentí ese desánimo, ese dolor, porque yo jamás y nunca dejaría al Señor. Yo conozco lo que es el Señor en mi vida. Y a la edad de 20 años, Dios ya había hecho tantas cosas maravillosas en mi vida. Yo entiendo que Dios es muy real. ¿Cómo es posible que mi amigo Miguel, con tanta capacidad y tanto potencial mental, no tuviera esa palabra en su corazón? La tenía en la mente, pero no en su corazón. El Señor Él no le había dado oportunidad a Dios de que entrara con su palabra en el lugar donde él podía moverse hacia ser un gran hombre para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Así que Miguel se fue, me dio un abrazo y no lo vi más. Pero un año más tarde oí una triste y terrible noticia en la cual mi amigo Miguel estaba envuelto. Dice que en las horas de la madrugada él gritaba y pedía ayuda en una calle en Nueva York y la ayuda nunca le llegó. Y precisamente aquella cabeza, aquella mente tan poderosa que tenía aquel joven fue asesinado con 6 balazos en su cabeza. Miguel nunca vivió su vida. Lo que hizo fue que la perdió total y completamente. Nunca se la dio a Dios, nunca se la entregó. Alguien preguntará si Miguel actualmente tuvo la oportunidad de ser salvo. Bueno, él estaba en ese momento pidiendo ayuda y gritándole a muchas personas. Me imagino que uno de esos gritos, me imagino que una de esas peticiones de sálvame Señor, se la hizo precisamente a Dios, a Jesucristo. Y creemos, y yo puedo creer de corazón,
que el Señor salvó el alma de Miguel ese día, pero no salvó su cuerpo. Miguel hizo una decisión que destruyó todo su potencial. Satanás, muy enojado, diría yo, con él, precisamente le disparó a la cabeza aquel lugar donde estaba una mente tan excepcional que pudo habérsela entregado total y completamente a Dios, pero no lo hizo. Así que Miguel no vivió su vida, no la vivió, no en el mundo, murió de solamente 21 años de edad y al mismo tiempo tampoco se la entregó al Señor. No llegó a los 50 años, ya yo tengo 60, teníamos la misma edad y sigo alabando y adorando al Señor y buscando su rostro y viviendo para Él. Pero Miguel no está, Miguel murió. Así que esa es una de las historias que yo quiero que ustedes puedan oír hoy, en el día de hoy, porque si estás claudicando en dos pensamientos, si estás siendo engañado por Satanás, que te está tratando de hacer creer que tú puedes irte al mundo, irte al pecado y que todo va a estar bien, estás muy equivocado. Otro lado de la moneda, quiero compartirlo contigo, es acerca de mi amigo Carlos. Mi amigo Carlos vino al Señor por primera vez en su vida a la edad de 65 años. También yo estaba en mis 20 años y me gustaba tener amistades, estos hombres de 65, 70, 80 años, que tenían unas grandes experiencias de la vida y me gustaba hablar con ellos y entender y recibir sabiduría de las experiencias que ellos habían tenido en la vida y ellos estaban tan dispuestos a compartirlas conmigo y yo tuve una gran amistad con mi amigo Carlos. Carlos vino a Cristo, como les estoy diciendo, a la edad de 65 años y yo vi cómo de alegre, cómo de contento, cómo de feliz se encontraba en la iglesia todos los días que había culto, alabando al Señor, aplaudiendo, danzando, glorificando a Jesucristo. Me acuerdo que se me acercó un día y me dice: Edwin, soy el hombre más feliz del mundo. Me dice, pero hay una cosa que lamento muchísimo. Le dije, ¿qué lamentas? Me dice, lamento no haber venido a Cristo antes. Lamento haber perdido toda mi juventud en el mundo. Lamento haber perdido todas mis fuerzas y mis energías y habérselas entregado al pecado. Y ahora que estoy en este lugar, ahora yo quisiera que el Señor, tener las fuerzas para hacer algo para el Señor, pero no las tengo. Y me hubiese gustado haberlas tenido. Es decir, Carlos estaba lamentándose muchísimo de que no le había entregado al Señor su vida, su juventud, su energía. El Señor dice en su palabra que le amemos con toda nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón y nuestras fuerzas. Y lamentablemente lo que había hecho Carlos es que había entregado todas sus fuerzas al mundo y no había amado a Dios con ellas. Solamente 2 años más adelante, Carlos falleció de un infarto, de un ataque al corazón. Pero estaba contento, estaba feliz, había recibido a Jesucristo y había recibido su salvación de igual manera. Yo lo que le quiero decir a cada uno de ustedes que están a veces, algunas personas que me están oyendo y están claudicando en dos pensamientos, no hagas tal cosa. No hagas tal cosa. Estás en medio de pruebas, gózate. Es motivo de grande gozo cuando estamos en medio de muchas pruebas. Así que gózate en el Señor. No importa lo que estés pasando. Lo más preciado que tienes es tu salvación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Bendiciones a tu vida. Yo soy el pastor Edwin Malavé.